El índice de ascenso normal del magma, según se desprende de estudios recientes, sugiere que el magma de la cámara del Vesubio empezó a ascender a una velocidad superior a los 2 decímetros por segundo en las conducciones del volcán unas 4 horas antes de la erupción, es decir, aproximadamente a las 9 de la mañana del 24 de agosto. Burkhard Müller-Ulrich, Dinámica de volcanismo. Pompeya, año 79 después de Cristo. Faltan 48 horas para la catástrofe. Robert Harris. Hora cuarta. 10 horas 37 minutos. El coautor Viri. La Comisión de los Cuatro, compuesta por los magistrados electos de Pompeya, se hallaba reunido en sesión de urgencias en el salón de Lucio Popidio. Los esclavos habían llevado una butaca para cada uno y una pequeña mesa ante la cual estaban sentados, callados y cruzados de brazos, esperando. Ampliato, por diferencia a no ser magistrado, se hallaba tumbado en un diván del rincón, comiendo un higo y observándolos. A través de la puerta abierta alcanzaba a ver la piscina y la silenciosa fuente, y también a un gato que jugueteaba en un rincón del jardín con un pajarito. Aquel ritual de prolongación de la muerte lo intrigaba. Los egipcios consideraban al gato animal sagrado y de entre todas las criaturas la más próxima al hombre en inteligencia. Y, según le parecía, en la naturaleza solo hombres y gatos experimentaban placer en la crueldad. ¿Significaba eso que inteligencia y crueldad iban inseparablemente unidos? Interesante cuestión. Se comió otro higo y el ruido que hizo al masticarlo provocó una mueca en Popidio. Debo decir que te veo de lo más tranquilo, Ampliato. En el tono del edil se apreciaba un deje de irritación. Estoy sumamente tranquilo. Deberías relajarte. Para ti es fácil decirlo. Tu nombre no figura en los 50 anuncios que han aparecido en la ciudad asegurando a todo el mundo que el agua volverá a correr a mediodía. Responsabilidad pública. El precio del cargo, mi querido Popidio. Chasqueó los pringosos dedos y un esclavo se acercó, un pequeño cuenco de plata. Ampliato se lavó y se secó con la túnica del sirviente. Excelencias, debéis tener fe en la ingeniería romana. Todo saldrá bien. Habían transcurrido 4 horas desde que Pompeya se había despertado a un nuevo día de calor abrasador y sin nubes para descubrir que se había quedado sin suministro de agua. El instinto de Ampliato sobre lo que iba a ocurrir como consecuencia se había demostrado certero. Que hubiera sucedido la mañana siguiente al sacrificio de Vulcano era, incluso para los menos supersticiosos, prueba evidente de que el dios no había quedado complacido. Desde el amanecer se habían empezado a formar nerviosos grupos en las esquinas. En el foro y las principales fuentes habían aparecido tablones firmados por Popidio II,
anunciando que se estaban efectuando reparaciones en el acueducto y que el suministro se reanudaría en la hora séptima. Sin embargo, había sido un magro consuelo para los que recordaban el terrible terremoto de hacía 17 años. También se habían quedado sin agua entonces, y desde la mañana se palpaba la inquietud en la ciudad. Algunos comercios no habían abierto. Unos pocos habitantes se habían marchado, con sus posesiones apiladas en carros, gritando a voz en cuello que Vulcano se disponía a destruir Pompeya por segunda vez. Y empezaban a correr el rumor de que el Poturbiri se hallaba reunido en casa de Popidio. Una multitud se había congregado en la calle. De vez en cuando hasta el confortable salón llegaba el ruido de la turba. Un gruñido, igual que el de las bestias enjauladas en los sótanos del anfiteatro justo antes de que fueran liberadas para que se enfrentaran a los gladiadores. Britio se estremeció. Te dije que nunca tendríamos que haber colaborado con el aguador. Es cierto, convino Cuspio. Yo también le dije desde el principio, mira a dónde nos ha llevado. Ampliato pensó que se podía saber mucho de un hombre leyendo en su cara, también a través de los caprichos de comida y bebida que se permitía, de la actividad a la que se dedicaba, de su orgullo o cobardía y de su fuerza. Popidio, apuesto y débil. Cuspio, igual que su padre, valiente, brutal y estúpido. Britio, embrutecido de tanto vicio. Olconio, agrio como el vinagre y perspicaz, demasiadas anchoas y garum en su dieta. Tonterías, contestó Ampliato en tono amistoso. Pensadlo. Si no tuviéramos colaborado, sencillamente se habría ido a Nola en busca de ayuda. Y nosotros nos habríamos quedado igualmente sin agua, solo que un día después. ¿Y qué habría ocurrido si Roma se llega a enterar? Además, de este modo sabemos dónde se encuentra. Está en nuestro poder. Los otros no se fijaron, pero el viejo Olconio se volvió bruscamente. ¿Y por qué es tan importante que sepamos dónde está? Ampliato se quedó por un momento sin respuesta. Rió. Vamos, Olconio. No me dirás que no es útil tener tanta información como sea posible. Eso vale sobradamente el precio de haberle prestado un puñado de esclavos y un poco de légamo y madera. Una vez que tienes a un hombre en deuda contigo, es más fácil controlarlo. Sí, eso es cierto, contestó secamente Olconio lanzando una mirada a Popidio. Pero ni siquiera Popidio era lo bastante estúpido para pasar por alto el insulto. Se puso colorado y se incorporó en su butaca. ¿Y eso qué quiere decir? Escuchadme, interrumpió Ampliato, que deseaba cortar aquella conversación antes de que fuera demasiado lejos. Quiero hablaros de una profecía que encargué a principio de este verano, cuando empezaron los temblores. ¿Una profecía? Popidio se sentó de nuevo, repentinamente interesado. Le encantaban esas cosas, y Ampliato lo sabía. La vieja Viria
Con sus dos mágicas manos de bronce cubiertas de símbolos místicos, sus jaulas llenas de serpientes y sus lechosos ojos que no podían ver nada y que sin embargo eran capaces de atisbar el futuro. ¿Has consultado a la Sibila? ¿Qué te ha dicho? Ampliato adoptó una actitud adecuadamente solemne. Sacrificó unas serpientes a Sabazios y las despellejó para estudiar el mensaje. Estuve presente durante toda la ceremonia. Recordó las llamas en el altar, el humo, las relucientes manos, el inciso, la voz susurrante de la Sibila, aguda y apenas humana, igual que la maldición de la madre de aquel esclavo que había mandado arrojar a las morenas. A pesar suyo, la ceremonia lo había impresionado. Vio una ciudad, nuestra ciudad, dentro de muchos años, 1000 años, puede que más. Vio nuestros templos, nuestros anfiteatros, nuestras calles rebosantes de gente de todos los rincones del mundo. Eso fue lo que vio en las tripas de las serpientes, ¿está claro? Cuando los césares se hayan convertido en polvo y el imperio se haya desvanecido, lo que nosotros hemos construido aquí perdurará. Se recostó. Casi se había convencido a sí mismo. Popidio dejó escapar un silbido. Viria onomástica nunca se equivoca, dijo. ¿Y querrá repetir todo eso? Preguntó Olconio, escéptico. ¿Nos permitirá ver la profecía? Sí, afirmó Ampliato. Más le vale. Le pagué generosamente por ello. Creyó oír algo. Se levantó del diván y salió al sol del jardín. El surtidor que alimentaba la piscina tenía forma de ninfa, derramando un cántaro. Al acercarse lo percibió otra vez, un débil gorgoteo. Entonces el agua empezó a brotar lentamente hacia el recipiente. El caño escupió y pareció atascarse, pero enseguida el agua volvió a manar con más fuerza. Ampliato se sintió de repente abrumado por las fuerzas sobrenaturales que había convocado. Llamó a los otros para que se acercaran y observaran. ¿Lo veis?, preguntó. Os lo dije. La profecía es cierta. Entre las exclamaciones de alivio y alegría, hasta Olconio se permitió una sonrisa. Magnífico. Scutario, llamó Ampliato. Sirve nuestro mejor vino al Quattuorviri. Sí, que cuban. ¿Por qué no? Y ahora, Popidio, ¿quieres comunicar tú la noticia a la multitud o prefieres que me encargue yo? Díselo tú, Ampliato. Yo necesito una copa. Ampliato cruzó el atrio hacia la gran puerta principal. Hizo un gesto a Massavo para que abriera y salió hasta el umbral. En la calle había quizá un centenar de ciudadanos. Sus ciudadanos, le gustaba pensar. Alzó los brazos reclamando silencio. Todos vosotros sabéis quién soy, gritó cuando el rumor de las voces se apagó. Y todos vosotros sabéis que podéis confiar en mí.
¿Por qué deberíamos confiar en ti?, gritó alguien desde el fondo. Ampliato hizo caso omiso. El agua vuelve a manar. Si al igual que ese insolente no me creéis, id a ver las fuentes con vuestros propios ojos. El acueducto ha sido reparado y hoy mismo, más tarde, será pública una fantástica profecía de la Sibila, viria onomástica. Hará falta algo más que unos simples temblores de tierra y un verano caluroso para amedrentar a la colonia de Pompeya. Algunos vitorearon. Ampliato sonrió abiertamente y saludó con la mano. Que tengáis buen día, ciudadanos. Volvamos a nuestros negocios. Salve lucrum, lucrum gaudium. Se escabulló y fue al vestíbulo. Tírales unas monedas, escutario, murmuró sin dejar de sonreír al gentío. Pero, ojo, no demasiadas. Las suficientes para un poco de vino para todos. Se entretuvo lo justo para escuchar los efectos de su generosidad, mientras la multitud se afanaba en recoger las monedas. Luego regresó al atrio frotándose las manos con delectación. La desaparición de Epsomnio había trastocado su ecuanimidad. No iba a negarlo, pero había resuelto el problema en menos de un día. La fuente parecía manar abundantemente, y si el nuevo y joven aguador no estaba muerto ya, pronto lo estaría. Había motivos para celebrarlo. Del galón le llegaron sonidos de risas y copas entrechocando. Estaban a punto de rodear la piscina para unirse a ellos cuando reparó en el cuerpo del pajarito muerto. Lo empujó con la punta del pie y se agachó para recogerlo. El pequeño cadáver estaba todavía caliente. Cresta roja, mejillas blancas y alas negras y amarillas. Una gota de sangre le brotaba del ojo. Un jilguero, solo plumas. Lo sopesó mientras un oscuro pensamiento cruzaba su subconsciente. Acto seguido, lo dejó caer y subió rápidamente los escalones que conducían al enclaustrado jardín de su antigua casa. El gato lo vio llegar y salió disparado a esconderse tras unos matorrales. Pero Ampliato no estaba interesado en el felino. Tenía los ojos fijos en la vacía pajarera del balcón de Corelia y en los cerrados póstigos de su cuarto. ¡Celsia!, gritó. ¿Dónde está Corelia? No se encontraba bien. La he dejado dormir. Ve a buscarla. Ya. La empujó hacia la escalera. Se dio la vuelta y se fue corriendo a su estudio. No podía ser. No se habría atrevido. Supongo que algo iba mal en el instante en que cogió la lámpara y la llevó a su escritorio. Se trataba de un viejo truco que había aprendido de su antiguo amo. Un cabello en el cajón para averiguar si algunos dedos curiosos habían estado metiendo mano en sus asuntos, y que le daba resultado, especialmente tras haber dejado muy claro que crucificaría al esclavo que no fuera de fiar. El cabello no estaba, y cuando abrió la caja fuerte y sacó la caja de los documentos, los pergaminos tampoco. Se quedó de pie como un tonto,
volcando la vacía capsa y agitándola como un mago que hubiera olvidado el resto del truco. Luego la arrojó al otro extremo de la estancia, donde se hizo añicos contra la pared y salió corriendo al patio. Su mujer acababa de abrir las contraventanas del balcón y estaba apoyada en él, cubriéndose el rostro con las manos. Corelia tenía la montaña a su espalda cuando entró por la puerta vesuviana y llegó a la plaza del Castel Unaquae. Las fuentes habían vuelto a brotar, pero el flujo todavía era débil y desde su elevada posición pudo ver que sobre la ciudad flotaba un polvoriento velo levantado por el tráfico de las calles. Un rumor de actividad se elevaba por encima de los rojos tejados. Se había tomado su tiempo para regresar a casa y en ningún momento había apremiado a su caballo para que se acelerara el paso mientras contorneaban el Vesubio. No veía motivos para apresurarse. Al descender por la empinada calle con Polite, siguiéndola fielmente, tuvo la impresión de que las ciegas paredes de las casas se cernían sobre ella como los muros de una prisión. Los lugares donde había disfrutado en su juventud, los ocultos estanques, los perfumados jardines, los comercios con telas y cachivaches, los teatros y los bulliciosos baños, se le antojaban tan muertos como la ceniza. Se fijó en los frustrados y malhumorados rostros de la gente en las fuentes, que se arremolinaban para arrimar sus recipientes bajo el débil chorro de agua, y volvió a pensar en el aguador. Se preguntó dónde y qué estaría haciendo. La historia de su mujer y su hijo no había dejado de agobiarla durante el camino de vuelta. Sabía que él tenía razón. Su destino estaba sellado. A medida que se acercaba a casa de su padre, ya no experimentaba miedo ni inquietud. Solo se sentía cansada, sedienta y sucia, como muerta. Quizá así fuera su vida en adelante. Un cuerpo que seguiría con las actividades rutinarias, mientras su alma residía en otra parte. Vio que al final de la calle había una multitud más numerosa que el habitual séquito del Pedigueños. Al observarlos vio que se entregaban a una especie de danza ritual, alzando las manos al cielo y arrodillándose a continuación para escarbar entre los adoquines. Tardó un momento en comprender que les habían arrojado dinero. Pensó que era típico de su padre, el César de provincias, intentando ganarse el efecto de las turbas, creyendo que se comportaba como un aristócrata e incapaz de reconocer su pomposa vulgaridad. Su desprecio se hizo más fuerte que su miedo y reforzó su coraje. Fue por detrás de la casa hasta las cuadras y un anciano sirviente salió a recibirla. Oyó el resonar de los cascos en el suelo. El hombre contempló atónito su desarreglado aspecto, pero ella no le prestó atención. Saltó de la silla y le entregó las riendas. Le dio las gracias a Polites y se volvió hacia el sirviente. Asegúrate de que este hombre recibe comida y bebida. Salió rápidamente de la claridad de la calle. Se adentró en la penumbra de la casa y subió por la escalera de las dependencias de los esclavos. Mientras caminaba, sacó de debajo de su túnica los rollos de pergamino. Marco Atilio le había dicho que los devolviera a la caja fuerte de su padre y confiara en que nadie se hubiera dado cuenta de que los había cogido. Sin embargo, no era eso lo que pensaba hacer. Se los entregaría personalmente. Aún mejor, le diría dónde había estado.
Si él sabría toda la verdad y podría hacer lo que le viniera en gana, no le importaba. ¿Qué podía haber peor que el futuro que le había planeado? No se puede castigar a un muerto. Con el empuje de la rebeldía atravesó la cortina, entró en casa de Popidio y caminó hacia la piscina que formaba el corazón de la villa. Oyó voces a su derecha y vio que en el salón se encontraban su futuro marido y el resto de los magistrados de Pompeya. Se volvieron para mirarla justo en el instante en que su padre, seguido de su madre y su hermano, aparecía en el descansillo de la escalera de su antigua casa. Ampliato vio lo que Corelia llevaba en la mano y, durante un glorioso instante, ella vio miedo en su rostro. ¡Corelia!, gritó Ampliato echando a correr. Pero Corelia se apartó y fue a toda prisa hacia el salón, donde volcó los secretos de su padre sobre la mesa y la alfombra antes de que él pudiera impedírselos. Atilio tenía la impresión de que el Vesubio estaba jugando a engañarlo, haciéndole creer que no conseguía acercarse por mucho que se aproximara. Solo cuando se daba la vuelta y miraba hacia atrás, protegiéndose los ojos de los rayos del sol, se daba cuenta de lo alto que había llegado. No tardó en tener una clara visión de Nola. Los irrigados campos que le rodeaban eran como un limpio parche verde, no mayor que el pañuelo de una muñeca extendida sobre la árida campiña de Campania. Y la propia Nola, con su fortaleza samnita, no parecía más formidable que unos bloques de construcción de un niño arrojados contra los lejanos promontorios. En ese momento sus habitantes se debían de tener agua de nuevo. La idea le dio una inyección de seguridad. Se había dirigido a propósito hacia la veta blanquecina más cercana y llegó a ella a media mañana. Se encontraba en una zona donde acababan los pastos de las lomas inferiores y daba comienzo al bosque. No se había cruzado con ser viviente alguno, humano o animal, y las escasas granjas del camino estaban desiertas. Imaginó que la gente se había marchado por la noche, cuando se escuchó la explosión, o con las primeras luces, cuando se levantaron y contemplaron aquel fantasmal y ceniciento panorama. Las cenizas cubrían el suelo como blanca nieve, inmóviles, puesto que no había un soplo de viento. Cuando bajó del caballo, levantó una nube de polvo que se le adhirió a las sudorosas piernas. Recogió un puñado de cenizas con la mano. No olían a nada. Eran muy finas y estaban tibias por el sol. Cubrían el follaje de los árboles igual que lo habría hecho una ligera nevada. Se guardó un poco de ceniza en el bolsillo para llevársela al almirante y bebió un poco de agua, enjaguándose el seco sabor a polvo de la boca. Miró pendiente abajo y distinguió a otro jinete, a menos de 2 kilómetros de distancia, que avanzaba a buen ritmo hacia allí, seguramente empujado por la misma curiosidad de descubrir lo sucedido. Atilio consideró la posibilidad de esperarlo, pero decidió que era mejor no hacerlo. Quería proseguir. Escupió el agua, volvió a montar y siguió por el flanco de la montaña, alejándose de las cenizas, para retomar el sendero que se adentraba en el bosque. Cuando se internó entre los árboles, la vegetación se cerró a su alrededor y perdió el sentido de la orientación. No podía hacer otra cosa que seguir aquella pista de cazadores a medida que iba discurriendo por el bosque,
cruzando secos arroyos y serpenteando siempre hacia lo alto. Se apeó para orinar. Unos lagartos se escabulleron entre la hojarasca. Vio pequeñas arañas rojas y sus frágiles telas, y peludas orugas del tamaño de un dedo. Abundaban los racimos de rojas, frutas silvestres que se supieron a dulce en la boca. La vegetación era la típica de la zona: alisos, zarzas y madreselvas. Torcuato, el capitán de la Liburnia, había estado en lo cierto. El Vesubio era más fácil de escalar de lo que parecía. Por otra parte, si los arroyos bajaban con agua, el monte podía dar sustento a todo un ejército. Se imaginó a Espartaco, el gladiador tracio, conduciendo a sus seguidores por aquel mismo sendero, un siglo y medio antes, hacia el refugio de la cima. Tardó alrededor de 1 hora en cruzar la foresta. Había perdido el sentido del tiempo. El sol se hallaba oculto por las altas ramas y derramaba sus rayos a través de la tupida capa de hojas. El cielo, reducido a fragmentos por el follaje, formaba un brillante rompecabezas azul. En el aire se respiraba la fragancia de los pinos y la seca vegetación. Las mariposas revoloteaban entre las ramas. No había otro rumor que el ocasional conturreo de las tórtolas. El trote del caballo y el calor lo dejaron soñoliento. La cabeza se le caía. En un momento creyó oír el rumor de un animal grande que lo seguía, pero cuando se detuvo a escuchar el sonido, éste se apagó. Poco después el bosque empezó a ralear y salió a un claro. Era como si el Vesubio hubiera decidido cambiar el juego. Si durante horas había tenido la impresión de no haber avanzado, en ese momento la cumbre se alzaba ante él, a escasos cientos de metros más arriba, al final de una rocosa pendiente sin otra vegetación que unos ralos matorrales y unas pocas plantas de flores amarillas. Era exactamente como la había descrito el escritor griego: un tapón ennegrecido por el fuego de siglos anteriores. En algunos lugares las piedras formaban abultamientos, casi como si las hubieran empujado desde abajo, y dejaban caer por la ladera lluvias de gravilla. También se habían producido movimientos de tierra. Grandes peñascos del tamaño de un hombre habían rodado hasta estrellarse entre los árboles, y a juzgar por su aspecto había sido hacía poco. Atilio recordó la reticencia de los hombres a la hora de salir de Pompeya. Los gigantes viajaban por el aire y sus voces son como tronidos. Un sonido que debía de haber viajado durante kilómetros. La pendiente era demasiado empinada para subirla a caballo. Desmontó y halló un lugar a la sombra, donde ató al animal a un tronco. Examinó el terreno en busca de un palo que pudiera servirle de bastón, y escogió uno del grosor de una muñeca gris y suave, de madera muerta hacía tiempos, y ayudándose con él, inició el ascenso final. El sol era implacable y el cielo estaba tan deslumbrante que casi parecía blanco. Dejó las rocas y pasó a un terreno pedregoso y carbonizado, a un aire sofocante que le abrasaba los pulmones, un calor seco como el de un hierro al rojo. Nada de lagartos en el suelo, ni de aves volando. Era como trepar directamente hacia el sol. Notaba el calor perforándole las suelas de las sandalias, pero se obligó a seguir sin mirar atrás, hasta que el terreno dejó de ascender y sus ojos dejaron de ver negra piedra y contemplaron cielo azul.
trepó por el borde de la cima y se asomó al techo del mundo.